Bueno, buen día. Nosotros iniciamos para desarrollar la guía 3 y presentar su desarrollo. Nuestro grupo está conformado por Paula Lozada, por Juliet Silva y quien les habla Valentina Molina. Entonces aquí vamos a aplicar el concepto de utilidad, del exceso de utilidad neta, y también hablaremos de la curva de Lorentz y el coeficiente de Gini. Tenemos un orden y es la introducción, el caso 1 de exceso de neto de utilidad, enseguida la solución de preguntas del caso 1, enseguida el caso 2, la curva de Lorentz y el coeficiente de Gini, y terminaremos con la solución de la pregunta del caso 2 y las conclusiones. Listo, entonces en este caso tendríamos el exceso neto de utilidad. Eh, en este nos presenta un caso, el cual es una empresa cuenta con dos planes de inversión que tienen una utilidad variable en el tiempo dentro de T años. La primera inversión generará utilidades a una tasa de la P derivada de 1 sobre T por esto es igual a 22 más T al cuadrado, cientos de dólares por un año, mientras que la segunda inversión generará utilidades a una tasa de la derivada de P2 por T igual a 58 más 16T cientos de dólares por año. En este caso, pues la primera pregunta que nos hace referente a esto es determine las funciones de utilidad de P1 y P2 para cada plan de inversión y calcule las funciones de utilidad. Tenga en cuenta que en el primer año de utilidad el plan 1 es de 32 y la utilidad del plan 2 es de 45. ¿Cuál es la utilidad de cada plan en el tercer año? Bueno, en este caso la solución empieza pues derivando los planes. En el plan 1 tenemos la derivada 22 más t al cuadrado y en el plan 2 tendríamos una derivada de 58 más 16t. Luego de esto se determina la función de utilidad para el plan 1, la cual nos daría en este caso pues poder sacar las integrales de la función que ya nos habían dado al principio y nos queda una función de 22t más un tercio por t al cubo más c. Luego de esto, pues teniendo esta función, sacaremos el valor de utilidad del primer año sobre los 32 que nos decía el caso, los 32.000 dólares que nos decía el caso, y pues determinaremos las funciones despejándose. Para este caso, pues tendríamos que P1 es igual a 32 en el primer año, entonces despejaríamos C y nos quedaría un valor de despejándose, pues quedaría 22t más un t al cubo sobre 3 más c igual a 67 tercios. ¿Por qué esto? Porque tengamos en cuenta que haciendo la solución de 22t más t al cubo sobre 3 y incluyendo ese menos 2 que nos da el caso, nos quedaría que c vale 29 tercios. Luego de esto, se halla la función de utilidad para el plan 1, que sería la función inicial que tenemos, que es 22t más un tercio, un t al cubo sobre t más 29 tercios. Entonces quedaría como la primera integral más el valor de c, que ya lo hallamos. Por último, se calcularía con esta función que hallamos, se calcula la utilidad para el tercer año en el plan 1. En este caso únicamente haríamos la sustitución de t por 3, que es el periodo de tiempo de 3 años, y nos daría un total de 188 sobre 3. Entonces sería 188 tercios. Ya por otro lado, también nos piden calcular la utilidad para el plan 2. Sobre el plan 2 hacemos el mismo procedimiento, se saca la integral de la función que nos dieron en el enunciado. Esto nos da una integral de 58t más 8t al cuadrado más c. Luego de esto, pues despejamos c para el plan 2, teniendo en cuenta que para el primer año, la utilidad fue de 45 y con esto podemos hallar c. Nos quedaría un valor de, de menos 21, teniendo en cuenta que 58t más 8t al cubo más los 45, como 45 está sumando, pasa a restar, entonces nos daría un valor de 121. Luego de esto, pues hallaríamos la función para la utilidad del plan 2, nos da que es 58t más 8t al cuadrado más menos esos 21, el más de la función, menos
el 21, el menos 21 que nos da al despejar C. Y para esto, haciendo la solución igualmente como queremos hallar la utilidad del tercer plan del tercer año, pues lo sustituimos la T por 3 y nos daría un valor de 225 dólares, pues al tener una utilidad al tercer año. Para la pregunta 2 nos dice, utilice un software para graficar en un mismo plano las curvas de las tasas de rentabilidad P1 y la integral de P2 de los planes de inversión. Gráfica y algebraicamente determinen durante cuántos años la tasa de rentabilidad de la segunda inversión sobrepasará la tasa de la rentabilidad de la primera inversión. En este caso, pues se graficará en GeoGebra en un mismo plano las curvas de las tasas de rentabilidad para dar solución a la pregunta anterior. En este caso, básicamente graficamos la función inicial que nos dan, que es 22 más t al cuadrado, y P2, que es 58 más 16t. Esto nos da en GeoGebra, al hallarlo, encontramos la interseca sobre 18 años después. Entonces ahí lo hallamos desde el punto inicial hasta el punto final, nos darían 18 años. Y pues de acuerdo a la intercerca se encontraron los planes en 18 años. Es decir, que al transcurrir este tiempo, la tasa de rentabilidad de la segunda inversión sobrepasará la tasa de rentabilidad de la primera inversión, transcurrido pues todo este tiempo. Ya haciéndolo algebraicamente, los planes se darán de la siguiente manera y utilizamos esta función, que es 22 más t al cuadrado es igual a 58 más 16t. Entonces, sustituimos los valores. Básicamente ponemos t igual raíces. Siempre se coloca el último número de la... Arriba se colocaría la función inicial, que sería 58 más 16t, que es la que queremos hallar, sería menos 16 más raíz de menos 16 al cuadrado, menos 4 por 1, menos 16. Todo esto sobre 2 por 1 nos daría 18. Sin embargo, pues en la parte de abajo logramos ver cómo el proceso de cada uno y cómo se fallando este valor de 18. Podemos básicamente ir revisando que primero hicimos la solución de signos, luego de esto hicimos la solución de... Luego de esto hicimos una solución de la raíz, luego de la raíz pues hicimos la suma de los 16 más los 400 que nos da la solución de la raíz, nos daría una raíz de 400, hallamos la raíz que serían 20, se sumaría 16 más 20 hallando la raíz sobre el 2, ya multiplicaríamos 2 por 1 que nos da 2. Y esto sería un valor de 36 medios y que es igual a 18. En este caso hallamos t en un periodo de tiempo de 18 años y queda menos 2 teniendo en cuenta la gráfica que empezaría en ese momento, empezaría a sumar el tiempo. Por otro lado, ya sería la última pregunta para el exceso neto de utilidad y es plantea una integral que les permita calcular el exceso neto de utilidad en el periodo de tiempo calculado en el ítem B. Resuelvan la integral e incluyan en el informe el procedimiento. Pues referente al periodo de tiempo calculado que fue 18 y que nos dio en el ítem B, se logra determinar la siguiente integral con su respectiva solución. Primero que todo, pues cogemos la integral definida que nos da la solución o el exceso neto de utilidad, que es NE igual a integral definida, y se cogería primero la integral de P2 menos la integral de P1 para poder hallar como la integral general. Entonces hacemos la sustitución de todo, hacemos la sustitución en el siguiente paso con las integrales que ya tenemos. Luego de esto se empieza a dar solución a la integral. Se sustituye luego de esto, pues se sustituyen integrales de cada una de las funciones. Ya para esto, pues hallamos que las integrales de cada uno. En este punto ya hallaríamos las integrales de cada uno por el valor que es 18 sobre 0, que es el periodo de tiempo que se demora una en alcanzar a la otra para poder tener la misma utilidad. Por otro lado, ya en el siguiente paso hacemos la sustitución con ese 18 que nos brinda la operación y con el 0 para poder hallar la solución de la integral.
Entonces tengamos en cuenta que todo lo multiplicado por cero o potencia de cero, todo nos da cero. Entonces se cancela este valor. Todo lo que está como en cero se cancela. Se queda únicamente la solución que está de 58 por 18 más 8 por 18 al cuadrado, menos el 22 por 15 más 22 al cubo sobre 3 tercios. Nos daría un valor de, la primera nos daría un valor de 3.636 menos una fracción de 10.978 sobre 3 tercios. Esto nos da una fracción de menos 70 sobre 3 tercios y concluyendo a un integral o un valor racional definido, quedaría sobre menos 23.33. Sin embargo, pues ya podríamos decir que la respuesta a esta integral sería menos 70 tercios. Gracias. Vale, continuamos con el caso 2, que es la curva de Lorentz y coeficiente de Gini. Entonces allí en Canvas nos muestran un ejemplo y un diagrama de dispersión donde nos indican que la función de la curva de Lorentz es la siguiente y dice que si y es igual a L de X, esta es la ecuación de la curva de Lorentz. Entonces la desigualdad en la distribución de la riqueza correspondiente se mide por medio del coeficiente de Gini, índice de desigualdad del ingreso, el cual está dada por la fórmula que vemos ahí, que es IG igual a 2 raíz de 1 arriba, 0 abajo, X menos L por X por D de X. Y también nos muestran el índice de la fórmula geométrica que se puede interpretar, que es IG, perdón, igual a área entre curva de Lorentz y recta de equidad sobre área bajo la curva de la recta de la equidad. Entonces acá ya nos dan nuestro primer punto, que dice que utilizando la interpretación geométrica del índice de Gini deduzca la fórmula de la integral. Entonces, primero para sacar esto tenemos que ir al Excel usando la tablita que nos dan más adelantico y nos dan que lo que es los grupos, los hogares, el ingreso y tenemos que calcular lo que es el porcentaje acumulado de los hogares y el porcentaje acumulado del ingreso. Entonces, esto lo llevamos al Excel y calculamos su diagrama de dispersión. También tenemos que calcular su curva, si es polinómica, si es curva y demás. Y también tenemos que calcularle su orden. Y en este caso, su orden es 6 para que nos dé exacto. Y allí mismo nos ayudan y nos presentan lo que es la ecuación en el gráfico que vemos ahí, que Y es igual a 24,782x a la 6 y demás. Entonces ya con este podemos hacer la primera pregunta, resolverla, y entonces aquí utilizamos la interpretación geométrica del índice de Gini y primero usamos la fórmula geométrica de Gini, calculamos L1 por X y cogemos el valor que nos dieron en el Excel y luego de esto sí podemos usar el índice de Gini geométrico, que es la IG, que calculamos el área entre la curva de Lorentz y la recta de equidad, que fue la que nos dieron en el Excel, sobre el área bajo la curva de la recta de equidad, que en este caso es 1 al cuadrado sobre 2 menos 0. Y solucionamos, cancelamos el 0 que no nos afecta y pasamos el 1 medio, pasamos el 2 a multiplicar la integral y nos quedaría de la siguiente manera el índice de Gini geométricamente. Entonces, IG es igual a 2 raíz de 1 y arriba, 0 abajo y los demás números. Entonces, continuamos con la segunda pregunta que fue la base para hacer la primera y era la tabla. Entonces, esta tabla fue la que usamos para deducir el primer punto. Y esta, pues lo que hicimos fue realizar el diagrama de dispersión, que allí nos indicó lo que eran los porcentajes acumulados para la curva de Lorentz. Bueno, para la tercera pregunta, pues en la misma guía nos dan como la información para dos ciudades. Y aquí tenemos que encontrar la curva de Lorentz. Para cada ciudad definimos el coeficiente Gini, que ahí al final podemos ver la fórmula, que es IG igual a 2 integral definida, X menos X elevado a 1,8, que es la información que nos dieron de la ciudad, por dx, que es igual a 0,28
0,57. Y para la ciudad 2 también encontramos el coeficiente Gini, que es IG es igual a 2 integral definida de X menos de la información que nos dieron, que es menos 0,46 X al cuadrado más 0,54 X por DX, que nos da 0,1153. Y ya en la gráfica podemos evidenciar que en la línea roja representa la ciudad 2 y para la ciudad 1 representa la línea rosa. Y por su pronunciación puede ser que para la ciudad 2 el índice de desigualdad es inferior a comparación. Listo. En este caso, pues teniendo en cuenta como toda la actividad que hemos resuelto en este transcurso nos da pues a concluir que pues todas las operaciones matemáticas que hemos encontrado en todo el proceso nos ayuda y tenemos en cuenta que esto nos lleva básicamente a tener como un razonamiento más lógico matemático frente a todas las situaciones que se llegan a presentar tanto en nuestra vida cotidiana como en casos específicos de una empresa o en donde laboremos y poder dar una solución desde la parte económica o desde la parte que nosotros mismos pues vamos aprendiendo en todo el transcurso de la formación. También pues tengamos en cuenta que es muy importante contar con estas bases o gráficas operacionales para nosotros poder dar soluciones concretas y de esta forma pues igualmente también tener en cuenta que no solo no solo se da una solución matemáticamente, sino que ya también entra mucho al razonamiento que nosotros le demos y que de esta forma también nos ayude a concretar una respuesta mucho más sólida y pues en bien de todo, de toda la solución en general que se le da a un caso como esto, tanto el exceso de utilidad, tanto en el exceso neto de utilidad como en la curva de Lorentz y pues el coeficiente de Gini que pues a pesar de que no sea tan evidente en muchos ámbitos de nuestra vida, sí es muy importante a la hora de enfocarlo formalmente, tanto laboralmente como profesionalmente. Ok, muchas gracias. Eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias.